Muy buenos días a todos. Que nuestro Dios, el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, te esté acompañando, me esté acompañando en este momento tan importante como lo es la lectura y reflexión en su santa palabra. Que así sea. Amén. Para esta circunstancia y en el marco de nuestro lema Libre en Cristo, elegí un texto de Filipenses capítulo 3, versículo 7 hasta el 14, que no voy a hacer referencia en lectura de manera total, pero sí leeré uno de los versículos y trataré de contarles de qué se trataba el restante de los versículos. Dice el versículo 10, a fin de conocer a Cristo y el poder de su resurrección y de participar de sus padecimientos para llegar a ser semejante a Él en su muerte. El apóstol Pablo escribe 13 cartas en el Nuevo Testamento y dependiendo del contenido de las mismas o de la situación por la cual él tuvo que atravesar, las mismas están englobadas en diferentes cartas. Por ejemplo, en este caso es una carta de la prisión, como de repente hay otras cartas que son cartas pastorales. ¿Por qué de la prisión? Pablo estaba preso. ¿Qué es lo que había hecho? ¿Había cometido un crimen? Bueno, si bajo el término crimen le adjudicamos que predicar el Evangelio, mostrarle a las personas el camino a la paz, a la libertad, al perdón, que es en Cristo Jesús, es un crimen, bueno, Pablo había cometido un crimen, porque eso es lo que había hecho y no había dañado a ninguna persona. Ahora bien, él escribe a personas que necesitaban ser inspiradas y motivadas a seguir adelante. Por ende, él habla un poco de su vida en estos versículos y dice cosas como, por ejemplo, que lo que antes para él era ganancia, ahora, porque lo conoce a Cristo, es pérdida. Dice que se olvida de lo que queda atrás. Y él tenía un pasado bastante oscuro porque había sido persecutor de la iglesia. Pero se había arrepentido y estaba vivenciando ese perdón. Dice que todo lo que antes para él era importante, ahora termina siendo basura. Y la justicia suya, que estaba basada en lo que él podía hacer, ya no era más importante, porque él se basaba en la justicia de Cristo. Pero por otro lado, él coloca lo que para él sí es importante en este momento. Dice, reconoce la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Dice que ahora esa justicia lograda en la cruz por Cristo, esa justicia es importante. Se propone alcanzar aquello por lo cual fue alcanzado. ¿Para qué Dios lo alcanzó? ¿Para qué Dios nos alcanzó a nosotros? Prosigue la meta, como si fuese un corredor, y reconoce que al final del camino hay un premio mayor, más allá de que el premio ya lo estamos disfrutando, porque ya disfrutamos del perdón y la compañía de nuestro Señor. ¿Qué cosas son importantes para tu vida? ¿Por qué te pasan las cosas en la vida? No hace mucho hablamos sobre esto de no es tan importante el por qué, sino el para qué. Y ahora yo quiero que pensemos un poquito en esto del cómo. ¿Cómo yo me enfrento a aquello que en la vida me pasa? Se cuenta una historia que dice que una mujer cuando se hundía el Titanic, antes de subir a estas barcos salvavidas que a muchos llevaron a la salvación porque les evitaron morirse congelados en las aguas frías del hundimiento de este barco, la mujer dijo,
tengo algo que buscar en mi camarote. Y corrió hacia el mismo y dice que pasó por el casino donde flotaban las fichas que valían mucho dinero y había joyas tiradas por todos lados, y esta mujer no se concentró en esto, sino que fue a un lugar de su habitación, abrió un cajón y sacó 3 naranjas. Y eso llevó junto con su salvación. Me preguntaba yo en esta historia que dicen que es real, ¿para qué 3 naranjas? ¿Es que tenía miedo de morirse de sed? ¿Necesitaba comer? Lo cierto es que, sin buscar la respuesta concreta a esta situación, esta mujer tuvo por basura cosas que para ella en el pasado habían sido importantes, como por ejemplo los bienes materiales. Los dejó a un lado y se concentró en otras cosas que en este momento eran más importantes porque tal vez podrían ser de ayuda para nutrir su cuerpo. ¿No pasa que también en la vida, en circunstancias, ocurre esto? De cosas que eran importantes y ya no son más importantes. El apóstol Pablo tuvo esta actitud porque reconoce que fue encontrado por Cristo Jesús. Ahora bien, si uno piensa en el apóstol Pablo, en el lugar donde él estaba, dijimos que estaba en la prisión. ¿Pablo buscó estar en la prisión? ¿Es que era un masoquista? Un masoquista es alguien que se deleita con el sufrimiento propio. No, Pablo no era masoquista. Tampoco buscó la prisión. Pero ya que llegó, por hacer el bien, simplemente, como decimos, se lo bancó o se la bancó a la prisión. ¿Por qué nos pasa lo que nos pasa? Y a veces simplemente pasa porque tiene que pasar. A veces pasa porque hacemos lo correcto. Y otras veces porque nos hemos equivocado en hacer tal o cual cosa. Porque también tenemos que hacernos cargo de aquellas cosas que en la vida nos ocurre. Pero el tema es, estoy en medio de la situación, como Pablo estaba en medio de esa prisión. ¿Qué hago? ¿Empiezo a recriminarle al Señor? ¿A culparlo por aquello que me está pasando? ¿O bien adquiero un pensamiento positivo y espiritual y con mucho optimismo y valorando aquello que tengo y no aquello que no tengo, sigo adelante rumbo a la meta? Miren las cosas que para Pablo eran importantes. Para Pablo no era importante ni su salud, ni la privación de su libertad, ni los bienes o conocimientos que él había adquirido en el pasado. Todas estas cosas eran secundarias para Pablo. Lo realmente importante era aquello que Cristo había hecho por él. Cristo lo había alcanzado. Cristo lo había cubierto con su justicia. Cristo le había hecho una promesa de que él iba a tener un premio, el premio de vida eterna en su nombre. Cristo le había prometido su perdón y este perdón él le estaba dando a Pablo. Y por ende, el apóstol inspira a quienes fueron los lectores de esta carta para que no se desesperen frente a las angustias y problemas de la vida. Cada uno de nosotros tiene que pasar por dificultades. A veces pueden hacernos creer de que las dificultades vienen a consecuencia de algún mal que hemos hecho. Y bueno, a veces nos equivocamos, como hemos dicho. Sin embargo, sabemos que a buenos y a malos les pasan cosas. Así como la lluvia cae sobre buenos y sobre malos, también sobre cristianos y no sobre cristianos nos acontecen determinadas situaciones. ¿Cómo afrontamos estas situaciones? ¿Con angustia, con desesperación, con desgano o con fe en el Señor? Yo te invito a que con los ojos puestos en este Cristo que te rescató, que te amó, que te acompaña, podamos salir adelante pese a todo, porque no estamos solos, porque el Señor está con nosotros, porque el Señor tiene un premio que nos va a otorgar,
porque Él lo prometió. Que Dios te bendiga y te acompañe, que te ayude. Y dándote cuenta de lo que realmente es importante en la vida, todo lo que tenemos es secundario. Todo lo que podemos adquirir en conocimiento, en bienes materiales, es secundario. Pero lo verdaderamente importante es aquello que Cristo ha hecho por vos y por mí, y que en la fe nadie podrá quitarnos. Que el Señor nos bendiga, nos ayude y nos mantenga siempre firmes en esta fe. Que así sea. Amén. Padre bueno y todopoderoso, oramos de manera muy especial por aquellos que están atravesando por situaciones adversas en esta vida terrenal a consecuencia de aquello que es natural de vivir en esta tierra. Oramos, Señor, que tu gracia, tu amor, tu justicia, tu premio y toda bendición que tenés preparada para nosotros pueda mantenernos, pueda mantener a esas personas firmes en ti. En nombre de Cristo, en el nombre precioso de nuestro Señor, te lo pedimos y te lo agradecemos. Amén.